Estamos en su programa Estado de los Estados, en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde los saluda su servidora Lilia Arellano, mis compañeros que están ahí precisamente instalados en esa cabina. Hola, ¿qué tal, Lilia? ¿Cómo estás? Auditorio, muy buenas tardes. Soy Víctor Sánchez Baño, los saludo con mucho afecto. Soy Francisco Rodríguez. Buenas gracias, muchas tardes. Oigan, estaba medio tartamuda, ¿verdad? Sí. Pues, no. Como siempre, ¿no? No se sintió. Como siempre. Ahora sí. No, pero es que un poco intentaba yo entrar antes, porque le había explicado a Norberto que no nos pueden subir al canal de YouTube diagonal Lilia Arellano para escucharnos en vivo si tenemos una entrada muy prolongada de música como esta, porque pues asumen que debemos pagar derechos de autor y muchas otras cosas. Entonces en automático te cortan y ya no te permiten entrar, pero creo que no le he explicado lo suficientemente claro, y por más que intento estar entrando, no, pues no me deja, y ya cuando entro, pues ya entro enojada. Entonces siempre estás enojada. No más ahorita. Más tantito. Sí. ¿Ustedes no? Yo tengo mucha flojera. Enojado no, pero flojera sí. Yo tengo el síndrome del albañil. La verdad es San Lunes. Oye, Lilia, ¿ya sabes cómo se llama el hermano incómodo de Plácido Domingo? Sí, hombre. Triste lunes. Sí. Lo que sucede es que hay muchos motivos para no estar tan a gusto como ustedes, la verdad. No deja de ser, pues, molesto lo que sucedió en la visita del señor Peña Nieto allá en el Vaticano, que ya lo habíamos comentado aquí, ¿te acuerdas, Paco? Sí, ¿Te claro. acuerdas, Víctor? Uh-huh. Y bueno, pues ahora con eso de, pues el Papa dará a conocer próximamente la fecha. O sea, escuchó la invitación, pero lo cierto es que no le prestó mayor atención. Tan es así que, bueno, dejaron las cosas en ese tenor. En lo que se resuelve, me imagino, cómo se avanzan las negociaciones para que podamos votar en algún momento por un candidato de algún partido político, pues que su desempeño sea sacerdotal. Y bueno, pues ya se verá dónde se llega con esto, aunque habrá que ver que hay quienes dicen que una visita en el 2015 o en el 14, antes del día de las votaciones del Papa, beneficiaría muchísimo al PRI. Yo no lo creo, ¿Ustedes sí? No, fíjate que yo creo tampoco que le vaya a beneficiar al PRI. Lo que ocurre es que siempre es un poco del pan y circo, ¿no? Vamos a darle pan y circo a la gente para que la gente esté más tranquila, para que la gente pueda estar pensando en otras cosas que lo que debe estar pensando generalmente, que es en su bolsillo. La verdad es desestimar muchísimo a la gente. ¿Por qué? Porque la gente, ¿cuánto tiempo puede estar pensando en que si viene el Papa o no viene el Papa, si la selección mexicana va a ganar o va a perder? Pues la verdad, son unas cuantas horas, unas 2 horas de su día. Quizá ese es más tiempo el que pasa, no, seguramente es más tiempo el que pasa dormido, o más tiempo también el que pasa, pues, trabajando, definitivamente. Pero hay algo que aquí con el Papa me parece mucho más de fondo, que es precisamente lo que hizo el presidente Peña en ir a darle explicaciones sobre lo que días antes habían llegado 18 obispos mexicanos, entre ellos varios del sureste. Le dijeron al Papa, oye, ¿sabes qué, Papa? Pues las cosas en México están de la patada. La violencia está a todo lo que da. Donde nosotros nos encontramos hemos recibido quejas de todo tipo, de que no hay suficiente seguridad para muchos de ellos, para la mayoría de los mexicanos, y que las cosas están muy mal. Ante eso llega a los oídos de Peña Nieto, y lo primero que dicen allí en el Palacio de Cobián, la Secretaría de Gobernación, oye, pues esto hay que verlo con mayor detenimiento, porque no nada más eran los primeros 18 que llegaron, en total eran los 67 obispos mexicanos que estaban desfilando con el Papa Francisco. ¿Por qué desfilan? Porque cada año, generalmente, los obispos deben hacer una visita al Papa, y el Papa escucha lo que supuestamente los obispos deben decir a nombre de sus, feligreses. Así es, sus feligreses.
Y generalmente muchos de ellos están muy politizados, casi la mayoría de los obispos. Después viene una serie de cartas pastorales, más bien son a través del órgano, el vocero. Son editoriales, ¿no? Son editoriales de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, que encabeza Norberto Rivera, en donde no hay semana en donde les da una serie de zarandeadas al gobierno mexicano, una sí y otra también, en donde les dice el asunto de la seguridad. Y la última ya les toca donde más le duele a la administración de todo gobierno, que es exactamente en la economía. La política fiscal la ponen como chancla. O sea, a Luis Videgaray. Sí. Y eso que le dicen. Fíjate, Lilia, yo creo que estamos frente a un papa sui generis. Yo he llegado a pensar, como algunos, que Francisco es ateo, Definitivamente está actuando en sentido contrario a lo que hicieron muchos de sus antecesores. Mira, yo vi las imágenes, las fotografías de esta entrega de obsequios del señor Peña al señor Bergoglio. Y la verdad es que yo no vi una mirada más que de recelo por parte del obispo de Roma hacia el presidente de México. Si alguien sabe cómo Peña Nieto ha manipulado el sentimiento religioso de los mexicanos, es el actual Papa, El Papa está consciente de que Peña Nieto fue a anunciar su compromiso o su noviazgo con su actual esposa al Vaticano, que utilizó al Vaticano como escenario. Y eso no creo que le caiga muy bien a la alta jerarquía católica. Y sabe perfectamente que esta invitación que le está haciendo ahora Peña Nieto tiene esa intencionalidad, la de buscar que su partido... Yo siempre he dicho que los papas son priistas, ¿eh? Y esta invitación al Papa Francisco, pues es para que venga a apoyar al PRI en las próximas elecciones. Nada más que sorpresa, ¿eh? No. Yo no creo que la Curia Romana vaya a organizar un viaje papal para antes de las elecciones de julio del 2015. Si viene el Papa Francisco, será hasta después de las elecciones. Y esto por la gran desconfianza que el Vaticano tiene en la actual administración de México. Sí, pero también el Vaticano maneja intereses, ¿eh? Sí, recibió la Peña Nieto porque fue a depositar al Banco Ambrosiano, ¿eh? No lo recibieron porque fueran muy diplomáticos, no, pues es que hay que venir a depositar. Lo que también se da es que la Iglesia, la Curia mexicana, que no está bien con el priismo, eso es lo que también es otro de los aspectos. O sea, el clero mexicano no está bien, no está caminando con el priismo, es más, está como con ese choque que tuvo por allá por el 2005 con Andrés Manuel López Obrador, por el asunto de la catedral, en fin, está muy rígida la relación entre Norberto Rivera, que es la arquidiócesis más importante del país, y el gobierno mexicano, priista. Yo también estoy de acuerdo con Paco en ese sentido. Yo no creo que vaya a venir el Papa el año próximo. ¿Por qué? Porque tienen que alinearse los astros. Y uno de los astros que tiene que alinearse definitivamente es la visita que tiene que hacer a Pensilvania, donde gran parte de las quejas que han llegado al papado, y en el caso de Estados Unidos, del clero de Estados Unidos, son los casos de pederastia, que son muy similares a los que están ocurriendo en México, a los que ocurrieron en San Luis Potosí, en donde pues el mismo clero los estuvo protegiendo, y en donde el gobierno mexicano también está tratando de exhibir los casos de pederastas en varias entidades del país. Estamos viendo... Pero yo vuelvo a lo mismo. ¿Dónde están los intereses? ¿Recuerdan ustedes cuando también pues la Iglesia Católica empezó a contra Carlos Salinas? Estuvieron pegándole muy fuerte, hablando también de legitimidad, que era el callo que más le dolía, y se hablaron de muchas circunstancias económicas, se hicieron críticas muy fuertes. ¿Y en qué terminó? Las relaciones Iglesia-Estado se vieron modificadas con el apoyo de la derecha, pero para allá estuvieron. ¿Qué es lo que pretenden ahora? Han surgido en Centro y Sudamérica candidatos a puestos gubernamentales surgidos del clero. ¿Por qué en México no va a suceder igual? Si tienen sus propios foros de expresión, que son los altares, los momentos en los que se dirigen a sus feligreses, y en los que en la mayoría de las iglesias se habla de política. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no, si ya lograron votar? ¿Por qué no ser votados? Y frente a una situación de esta naturaleza en un continente que les era
totalmente fiel y en el que han perdido tantos y tantos y tantos feligreses que se han ido pues a las diferentes ramas del protestantismo y a las otras sectas religiosas, incluyendo hasta las sectas cubanas, ¿cómo se llaman? Las de la santería, los adoradores de la Santa Muerte, no sé qué tantas otras ramas así de sectas de esta naturaleza. Pues van perdiendo cada vez más con la situación con los curas, también van perdiendo feligreses, las iglesias ya no se abarrotan como antaño. Y después con medidas como la de cancelar las bodas en la playa, con el fin de que, bueno, pues las iglesias vuelvan a llenarse y se vuelvan a recibir todos los donativos por la alfombra, por las luces, por las flores, porque si son 3 padres o nomás una, porque si es cantada o es bailada, en fin, todo esto que no te habla más que de intereses. Entonces, ¿cuál es el interés ahora de unos y de otros? ¿Hasta dónde están dispuestos a ceder unos y a ceder otros? ¿En dónde quedamos nosotros? Pues en un tercer lugar, hombre, el que quiera que rece y el que no también. Fíjate, Lilia, que aquí lo que tú estás diciendo es muy importante. Mira, los grupos de poder, en este caso gobierno y clero, poco están interesados en el resto de sus gobernados por una parte y sus feligreses por la otra. Lo que estamos viendo, y esa es la gran crisis, y eso lo toma en cuenta Francisco. Yo vi 2 encíclicas que me parecen muy interesantes de Francisco. Una de ellas habla precisamente de la pérdida de presencia en muchos países latinoamericanos, en América Latina fundamentalmente, de la Iglesia Católica. Si sigue este tipo de fricciones entre la Iglesia Católica y los gobiernos, donde la derecha es la que sigue apoderándose de los grupos, de las jerarquías católicas, va a seguir perdiendo presencia con grupos evangélicos, con grupos protestantes, con budistas, bueno, hasta con musulmanes está perdiendo posiciones la Iglesia Católica. Hoy estamos viendo que el 92%, de acuerdo al INEGI, el 92% de los mexicanos dicen profesar la religión católica. Esto implica pues alrededor de 100 millones de mexicanos. O sea, estamos hablando de una cantidad importante, pero apenas hace 10 años hablábamos del 96% y sigue bajando. ¿Qué es lo que sigue? Pues vemos que un gobierno, como el caso de Peña Nieto, busca un apoyo en la curia, pero no lo encuentra. Y al contrario, encuentra un enemigo. Entonces va y de alguna manera va y acusa ante Francisco, ante el líder de los católicos y de los obispos, arzobispos y cardenales, les dice, ¿saben qué? Pues estos obispos están diciendo mentiras. La violencia en México no se ha incrementado, al contrario, ha disminuido, lo que fue nota, por cierto, el viernes. Entonces dice, bueno, los que vivimos en México no hemos tenido esa percepción. 2, el otro aspecto que maneja Peña Nieto con la curia son como cierto tipo de símbolos. No sé si vieron el obsequio que presentó Peña Nieto, que fue una Virgen de Guadalupe, casi rubia. Sí, aunque pero también una camiseta, ¿no? La camiseta del fútbol, del equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque Bergoglio es fanático del fútbol, por cierto, es una gente que le gusta el fútbol. Entonces, pero pues es el fútbol argentino. Y no sé si le gusta el fútbol mexicano, yo creo evidentemente que no. no nos gustan los mexicanos. No hay nivel, ¿no? No hay nivel. Entonces son como de los dos aspectos. Ahora, ese símbolo de la Iglesia Católica, de una rubia que la rubia que todos quieren. Sí, la rubia que todos quieren, le presenta como la Virgen de Guadalupe. Entonces le dice el Papa, sí, yo tengo deseos de estar en la Basílica de Guadalupe. ¿Por qué? Porque es la reina de todos los mexicanos. Bueno, así lo digo entre comillas. De América. ¿Perdón? De América. La reina de América. La reina de América. Entonces, pues yo quiero estar en la Basílica de Guadalupe, pero llega en eso el vocero, que es el vocero del Vaticano, y le dice, un momento, nosotros tenemos varios compromisos que cumplir, y sobre todo está en interés en Roma. En este momento está en Roma. Si esto llevamos todos los trámites, ¿sabes cuánto va a venir a México Bergoglio o Francisco, como quieran llamarlo? Por ahí del 2019. Sí, más o menos 18, 19. O sea, va a tardar un buen rato. Lo que hizo, por ejemplo, después de que se vaya Peña. Yo creo que hasta cuando se vaya Peña, quizá va a ser cuando venga Francisco. Lo que pasó con José López Portillo en la primera visita de Juan Pablo II, tardó
aproximadamente en todas las negociaciones y ya sabes, cediendo muchísimas cosas, tardó aproximadamente 4 años en que entre el inicio de negociaciones y el término de las negociaciones con el Vaticano para que viniera por primera vez el Papa. Después fue un poquito más fácil, pero ya las cosas no son tan sencillas, sobre todo por la tendencia ideológica de Francisco, que es más de izquierda, es un poquito más liberal, más liberal, porque sí, vamos a llamarlo, ¿no? Y incluso es uno de los que simpatizaban con la teoría de la liberación de la Iglesia Católica en México, concretamente. Lilia, tenemos que hacer una pequeña pausa, si tú nos permites. Pensé que por fin te habías animado a hablar. ¿Perdón? Pensé que por fin te habías animado a hablar. No, es que estaba escuchando a Víctor, pero vamos a pausa y prometo que regresando hablo. Adelante, Pato. Oye, pues a mí lo que se me hizo muy, muy interesante, más que nada, fue el momento que se escogió para la visita del señor Peña Nieto a España, una visita de Estado, por si fuera poco. La visita al Vaticano fue una visita de trabajo, la visita a Portugal también, pues fue una visita de trabajo. La visita de Estado se realiza a España y se hace en un momento bastante complicado para la monarquía y para el sistema político español. Todos sabemos, lo han dicho los medios a mañana, tarde y noche, que este será el último evento internacional que como rey de España, como jefe del Estado español, encabece Juan Carlos, que en adelante, a partir del 16 de junio, el que encabezará el Estado español será su hijo Felipe, quien tomará el nombre de Felipe VI, de acuerdo a la cronología y el calendario monárquico español. Pero es un momento difícil porque hay manifestaciones grandísimas manifestaciones de españoles pidiendo que se revoque el actual sistema político español por uno republicano. En primer lugar, porque dicen que no deben ser los espermatozoides los que decidan quién va a gobernar. Por ser hijo de fulanito ya voy a gobernar este país. No, es un sistema harto anacrónico, pero que en España ha funcionado hasta cierto punto y funcionó sobremanera en el momento de la transición. Hay grandes manifestaciones y una de esas manifestaciones precisamente le tocó sufrirla al señor Peña Nieto. Si bien fue un puñado de manifestantes los que se colocaron afuera de un evento organizado por el periódico El País, ahora socio de un grupo editorial mexicano, el de los hermanos Maxice, y que también el señor Peña Nieto fue objeto de una manifestación al iniciar su conferencia precisamente organizada por este grupo El País, el grupo editorial El País, pues ahí se habló de que es el momento en que está viviendo España de manifestaciones. Y Peña Nieto no podía estar ajeno a esas manifestaciones, donde se le ha señalado por parte de uno de los jóvenes que lo increpó ahí en el evento del periódico español El País, lo increpó diciéndole que pretende vender a todo el país, a todo el territorio nacional, pues, no a todo el periódico El País, porque pues creo que nadie lo compra. Fíjate, ¿el cual El País? Sí. No, bueno, aquí hay una situación. En efecto, me parece. Está vendido con Peña, ¿verdad? Sí, de la gira esta, lo que podría destacar en otro sentido, que es muy importante en el presente, que es el económico, es lo de España. Fíjate que Iberdrola acaba de anunciar una inversión de 5,000 millones de dólares en contratos con la Comisión Federal de Electricidad. Pero teníamos también el rescate que se hizo de votos allá en Galicia para Rajoy, que las tenía todas perdidas, cuando anuncia el señor Peña, bueno, pues aquella inversión en astilleros, con la debida generación de empleos. Para los habitantes ibéricos, para su gobierno, para sus empresarios, México está al borde de su gran boom, del resurgimiento. El periódico El País hace 2 menciones muy halagadoras para el gobierno de Peña Nieto. En una de ellas, bueno, pues intenta ligar, como ya lo hizo el gobierno federal, la figura de Lázaro Cárdenas, la trascendencia de sus medidas, con lo que está haciendo actualmente Peña Nieto.
se enredan porque obviamente es un dictado que tratan de adecuar periodísticamente. Pero hace algunos reconocimientos, se va sobre empresarios mexicanos como Carlos Slim o como Emilio Azcárraga, hablando de sus monopolios en telecomunicaciones, cuando pues lo que tú has dicho, sabemos que el país ya está asociado con un grupo mexicano y que van también por una cadena de televisión y por varias concesiones a nivel regional, tanto de radio como de televisión. Y por lo demás, pues se dedican a lanzarle alabanza como las medidas estructurales más importantes que se han hecho en las últimas décadas en México, etcétera. Y llegan a tal grado estos señores del país que la semana pasada, a raíz de lo que sucede en la isla Holbox, acá en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Quintana Roo, en donde pues ya los mismos encargados de presentar el proyecto para el desarrollo de un gran complejo turístico en esa pequeña isleta, pues queda cancelado porque no cubren los impactos ambientales, etcétera, etcétera. Y el país les dedica, bueno, toda una historia sobre Holbox. ¿Por qué? Bueno, pues porque parte de los litorales de las mejores playas, tanto de Cancún como de la Riviera Maya, tienen asentados ahí cadenas hoteleras españolas. Y ahora que este proyecto se retira y dicen que de pretenderlo tendrían que iniciar desde cero y con las presiones de los ejidatarios, bueno, pues estos inversores en turismo ven la gran oportunidad de oro para meterse a Holbox. Y bueno, ahí es en donde te das cuenta cómo fueron en esta visita a vender efectivamente gran parte del patrimonio de nuestro país, sin lugar a dudas, a cerrar muchas de las negociaciones, bueno, pues que ya había hecho la familia Mourinho, que ya habían hecho los señores Vázquez Daña, que ya había hecho todos estos grupos de nacidos por aquellas tierras o herederos directos de quienes nacieron allá, y que se van nuevamente sobre el patrimonio, con una renta petrolera indefinida, con un incierto porcentaje que deberán pagar las empresas sobre utilidades o sobre impuestos, porque Hacienda determinó que de acuerdo al sapo será la pedrada, y todas esas cuestiones que benefician y mucho a quienes, viendo un país en crisis como el nuestro, bueno, pues aprovechan para sacar su dinero de otro país que está en crisis como es el suyo. Y de nuevo, los espejitos por oro no han pasado más de 500 años. Fíjate, Lilia, que lo que estás diciendo es muy cierto. Las dos economías, la de México y la de España, están en una crisis importantísima. El salario, si vemos el tamaño de las economías, tanto de España como de México, España es una economía más grande que la de México, pero es una de las más pequeñas de los grandes ricos europeos. Y ellos hacen sus comparaciones. Bueno, estamos en la Comunidad Económica Europea. ¿Cuánto es lo que gano? ¿Cuál es el salario mínimo que gano en España? Son alrededor de 750 euros al mes. Algo así como unos, que serán 12,000, 14,000 pesos, 12,000 pesos aproximadamente, 13,000 pesos mensuales. ¿Cuál es el salario mínimo de México? Una décima parte. Bueno, casi, una octava parte. Estamos hablando de 1,600 pesos. Y estamos viendo que nuestras economías son totalmente diferentes. Una que crece más lentamente, que la política fiscal mexicana nos está haciendo crecer todavía más lento, y lo que sigue siendo todavía ahora sí, como dicen, más peor. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos en México? Es de que no sabemos todavía bien a bien hacia dónde debemos tomar el rumbo. Y supuestamente nuestro gobierno ya debe de fijar el rumbo desde que llegó, ¿no? Desde que llegó al poder. Es que quieren tomar un rumbo en el cual el gobierno y los empresarios pues creen nuevas condiciones de riqueza.
creo que está bien si estas asociaciones que impulsa el gobierno con empresarios mexicanos y empresarios del exterior, pues tuviesen como objetivo no solamente el producir ganancias, sino también el llevar desarrollo social a una población que no solamente está deprimida, sino está también enfrentada, ¿eh? Pero yo no creo que el señor Videgaray, que es a quien el señor Peña confió llevar adelante este proyecto, sea capaz siquiera de concitar la simpatía de los nacionales, menos aún de los extranjeros, ¿eh? En este momento el señor Videgaray, que es el encargado por el señor Peña de llevar adelante el gobierno, por ahí publicó un periódico en estos días que Ernesto Zedillo habría dicho que era muy malo que las finanzas se manejaran desde Los Pinos, pero que era peor que ahora Los Pinos se manejaran desde la Secretaría de Hacienda, y es lo que está sucediendo. Creo que el señor Peña se ha equivocado rotundamente al encargar a un personaje como Luis Videgaray, que puede ser muy buena persona, puede ser muy bien intencionado, pero que no tiene las capacidades, ni los contactos, ni la experiencia para sacar adelante este proyecto que espero sí tenga el señor Peña Nieto. Pues lo que yo creo es que todo forma parte de un programa, de una estrategia, y ponen pues a quien cumple a cabalidad lo que se le está ordenando. Yo no sé si esta estrategia la armó Videgaray junto con Aspe, o fue Aspe solo, o hay detrás nombres que ignoramos y que han hecho todo esto en combinación, pues con un Fondo Monetario Internacional, con el Banco de México, con el Banco Mundial, perdón, etcétera. Y pues puedes poner ahí a Juan Pérez o a Luis Videgaray o a Pedro López, van a ser el blanco para evitar que los ataques se vayan directos hacia el señor Peña Nieto, porque hasta ahora es más fácil decir, bueno, este señor Videgaray no sabe lo que está haciendo. No, pues me parece que el que no sabe lo que está haciendo es el señor Peña. Absolutamente de acuerdo. ¿Verdad? Porque él es el responsable. Nosotros no votamos por Luis Videgaray. Fíjate, Lilia, el 80% del presupuesto de egresos para este año está en las arcas de Comunicaciones y Transportes, Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Está guardadito ahí el 80% del gasto de este año. ¿Y sabes por qué está guardado? Porque pues están esperando a que aprueben las reformas para empezar a gastar el dinero. Eso es traición a la patria, ¿eh? Fíjate que hace unos días también me di cuenta que estas empresas internacionales manejan dos hipótesis. Una, que lo recaudado, tal y como se ve con el reporte del déficit que ya tuvieron que hacer público y que ya son 230 y tantos mil millones, que se refugia en lo que ya tenían aprobado como déficit los diputados para este año, pero que se dispara porque esta cantidad apenas es en los primeros 3 meses, y se dice que es el déficit, el superior registro de déficit de los últimos 20 años, porque no se ha recaudado lo suficiente. Entonces hablan de esta falta de recaudación, de la falta de ingresos, que eso sí es palpable, por el cierre de empresas, por el desempleo, por todo lo que hemos visto llegar, por las complicaciones para poder pagar tus impuestos con las nuevas normas, en fin. Y la otra es en torno a que están reteniendo el dinero. Pero lo importante acá sería ver esta falta de, este déficit con el que están operando por un lado. Por otro lado, los créditos. Por otro lado, la desaparición de dinero, como es el que se supone ya recibió Pemex por la venta de sus acciones por un lado, y por la expropiación de la petrolera argentina por el otro, a Repsol, y la parte accionaria que le corresponde a México. Hay un dinero ahí que no sabemos a dónde está. En fin, todo esto te puede hablar en efecto de una falta de recaudación. Que lo tengan detenido, yo no sé si esta puede hacer una autoinmolación. ¿Cómo vas a guardarte el dinero? Por las razones que sean.
y echarte encima a todos los sectores, a que hablen los industriales en el extranjero, en todos lados, porque ahora por lo que ponen... Porque Lilia, ya lo pusieron en práctica, Lilia. Peña Nieto es porque no han soltado el gasto público, no se reincentiva la economía. Lilia, esto ya lo pusieron en práctica en el Estado de México. 2 años antes de las elecciones intermedias del sexenio de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, la economía estuvo seca. Y el año de las elecciones soltaron todo el dinero pensando que la gente, a lo mejor la de Toluca sí, se le iba a olvidar los 2 años de sequía previos y que iban a disfrutar la jauja del año electoral. Creo que es lo mismo que están intentando hacer a nivel federal, pero se equivocan. El país no es Toluca, ¿eh? Bueno, le pasó lo mismo. No es Toluca, pero además, fíjate que en el Inter hubo obras del Estado de México que generaron empleo, ¿eh? No fue retenerlo todo como está sucediendo ahora. Sí, pero fue a partir del segundo... a los estados les llegan, ¿eh? Fue a partir del segundo trienio, ¿eh? No recuerda eso. Fue después de que se aseguró la elección intermedia que comenzaron a soltar la lana, porque también tenía otro interés, el asegurar que el PRI se mantuviera en el poder estatal. Lilia, ahora sí está desesperado, ¿no sabes? Con una cuerda en la mano, a punto de subirse a un banquito y tirarse desde ahí, Norberto, que se quiere ir a anuncios comerciales. Pues vamos, y las cosas. ¿En qué quedamos? Fíjate que lo del asunto de Repsol, cuando la semana pasada que estuviste comentando de eso, estuve yo investigando dónde se había quedado el dinero. El dinero todavía no se libera porque es una colocación accionaria. Entonces, la colocación accionaria debe liquidarse en unos días más y debe quedarse el dinero en las arcas de Pemex. Ahora, sobre el destino de este dinero, quién sabe. Para mí fue una operación estúpida el haber vendido Repsol, las acciones de Repsol, porque valían algo así como 5,000 millones de euros, no dólares, Se quedaron en 3,000 millones de dólares. Y mi pregunta es, ¿y por qué razón el diferencial? O sea, hay una diferencia del 50%. Sí, pero el 50%. Pues lo que se robaron, las comisiones que cobraron las agencias colocadoras. Además, acuérdate que lo sacaron el día en el que las acciones de Repsol iban a la baja y con las instrucciones al Citibank y al otro banco de que tenían 24 horas para vender, ¿eh? Pero ¿sabes algo? Como son operaciones muy grandes, generalmente se hacen con un descuento, lo entiendo. El descuento puede ser del 5 hasta el 10%. Puede ser un descuento de ese nivel, 10%. Pero la intervención, por ejemplo, de bancos o de las empresas que hacen la colocación en bolsa, generalmente es una participación que le dan de la comisión de 1% aproximadamente. Vamos a pensar que en términos globales son 10%. Oye, 10% pues son 600,000, algo así como 700,000 euros, lo que hubieran quedado en comisiones y pérdidas por la operación. Pues no, estamos hablando de más de la mitad. O sea, aquí hay algo que no embona. O sea, es el precio. 2. Otra de las cosas que implica toda esta venta, las acciones de Repsol, la visita de Peña Nieto a España es para quedar bien, obviamente, con Rajoy. Rajoy estaba peleado no Rajoy, sino el gobierno español estaba preocupado por una decisión que había tomado Pemex, que era la compra de una empresa inmobiliaria llamada Sacyr. Esta empresa inmobiliaria tenía algo así como el 4 o 5% de acciones de Repsol. ¿Qué significa esto? Que con las acciones que ya tenía Pemex en Repsol, podía tener ya una posición importante para definir incluso quién pueda ser el presidente del Consejo de Administración de Repsol. Y eso encendió las luces amarillas, rojas y todos colores del gobierno español y dijo, un momento, esto ocurrió en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, al final de la administración de Felipe Calderón. En esos días dijeron, bueno, ¿para qué hablamos con Felipe? Mejor vamos a hablar con Peña Nieto. Se reúne un enviado, no recuerdo ahorita el nombre, pero sí recuerdo que la reunión fue en una de las oficinas que tenía Peña Nieto en Reforma, donde se reúne este enviado de Rajoy y donde se compromete Peña Nieto de que a su llegada, pues buscar la manera de venderle a Repsol o devolverle a Repsol las acciones, pero no a Repsol precisamente, sino en una colocación accionaria abierta. ¿Qué significa esto? Ponerlas en la bolsa. Toda esta operación que estamos hablando, muy tortuosa, llega también con una operación de una compra de unos astilleros en Galicia.
que son en 80 millones de dólares, que a mí me parece pues una cantidad hasta ridícula por unos astilleros que supuestamente son de los de mayor tecnología del norte de Europa. Bueno, entonces, ¿qué pasó con esos astilleros de Galicia? Yo le pregunto al mismo director de Pemex, a Emilio Lozoya, le digo, bueno, ¿por qué la compra de esos astilleros? ¿Y por qué en España? Si los necesitamos los astilleros, no en España, en México, para darle servicios a los barcos petroleros mexicanos y que nos salga más barato. Bueno, es porque nos sale más barato ir a darle servicio a España. Yo no le encuentro la lógica, francamente. Ahora, supuestamente va a hacer negocio Pemex para dar servicio a otras empresas navieras en estos astilleros. Mi pregunta es, ¿Pemex está para eso? ¿Para darle servicio en astilleros a otros? ¿Es nuestro negocio Pemex? ¿El negocio son los astilleros? Entonces, bueno, aquí hay algo muy raro. Falta también el dinero de la expropiación de Argentina de Repsol y el 10% o el 9 y pico de las acciones de Pemex al respecto. Sí, que son 3.500 millones de dólares, al final de cuentas quedó el pago de la indemnización del gobierno, pero que por cierto todavía no la liquidan. No, ¿ves? Apenas están en el proceso de liquidación. 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Sí, y YPF. Y van a entregar una parte y luego en plazos, creo que 3 años y no 5 años. 5 años. Y algo así, los otros bonos del gobierno, pero también se sabe, porque además salió en Estados Unidos la nota, del movimiento para, como tipo factoraje, entregar tus bonos en los bancos estadounidenses para que te dieran el dinero. Sí, con un descuento, ojo, y el descuento puede llegar hasta el 25-30% de acuerdo a la volatilidad de los mercados. Sí, nada más que se fue el señor Lozoya a hablar con su par allá en Argentina, que porque México está interesado en invertir en petróleo, en la petrolera argentina. ¿Con qué dinero? Bueno, lo que pasa, más que con qué dinero, después de la experiencia argentina, que le dice a los españoles, sabes que te voy a expropiar tu empresa, tus intereses petroleros en Argentina, oye, ¿con qué seguridad vamos nosotros a invertir a Argentina? O sea, es un asunto de dinero, no me interesa los asuntos ideológicos en ese momento, no, es un asunto de dinero. O diplomáticos, ¿no? Uh-huh. Mira, aquí está, esto huele muy raro, al final de cuentas, lo único que estamos viendo es que... Huele como a todos esos fideicomisos de Calderón, ¿no? Ándale, que como... no se sabe ni dónde están, ni cuántos suman, ni qué han hecho con ellos, pero que extrañamente la Auditoría Superior de la Federación dice son tantos. Es como las declaraciones de los jefes de la policía, ¿no? Hay 70 bandas. Pues si sabes que son 70, debes de saber quién las comanda, ¿no? Pues sí. ¿Por qué no los agarras? Bueno, pues es lo mismo. Uh-huh. Si sabes hay 230 o 100 o 40 fideicomisos, pues síguele la huella al dinero, al registro. Mira, hay registros de todo tipo, desde periodísticos hasta contables. La auditoría de la Federación que encabezaba González de Aragón, no me acuerdo de su primer nombre, de González de Aragón, él, pues, alguna vez platiqué con él, y de entre las barbas de pronto como que se le erizaban cuando le preguntaba, bueno, ¿por qué diablos no empiezan presentan una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República en contra de Francisco Gil Díaz, quien era el que escondía el dinero para Vicente Fox? Y Sosa concretamente. Porque dicen que no tienen dientes. Sí. Entonces, ¿sabes qué me contestó este hombre? De que no tenía facultades. Digo, ¿cómo diablos no van a tener facultades? Si ustedes tienen las pruebas, pueden presentarlo como ciudadano mexicano, pueden presentarse ante la PGR y inculpar a quién, a Vicente Fox, a Francisco Gil Díaz, y estamos hablando ya de la administración de Felipe Calderón. Pero eso también lo hicieron para tapar muchas porquerías de la administración de Ernesto Zedillo, no hay que olvidarlo. O sea, no, y si te vas hasta atrás. Sí, y cada quien, o sea, como que el presidente en turno tapa las porquerías del anterior, sea del partido que sea, ¿eh? Sí, pues ya exoneraron a Alejandra Sota. Imagínate, ¿no? Cuando estamos viendo que le presentaron pruebas de que no solamente enriquecimiento, dice ella, estoy pagando mi casita. Sí. Y César Nava también pagaba su departamentito allí en Polanco, su nidito de amor. Ese se lo regaló el japonés Osamu Asano. Sí, pero y además fue una gangota, imagínate, ese departamento que valía $1,200,000, se lo vendieron en 6, ¿no? ¿Era más? No. Ese departamento cuesta $3 millones. Pues, ya imagínate, yo me fui corto. 3 millones. Se lo vendieron en 7 millones de pesos. Sí. O sea, esas gangas te lo juro que yo quiero encontrar alguna vez algún tarugo que me venga barato, fíjate. No, yo no, porque no tengo ni en ganga.
Y me va a dar más coraje que valga 3, me lo vendan en 1 y ni tenga el 1. No, sí, mejor sí, no. es cierto. ¿Eh? Oye, Bueno, tenemos muchas llamadas, ¿no? así Sí, es. don Rubén Pinto dice que el año que viene, como hay elecciones intermedias, hay que cobrarle a los gobiernos todos los agravios. Manuel Pérez dice que empieza la venta de garage, el nuevo PRI se embolsa $3,000 millones, que Pemex tenía en la petrolera añuda Repsol. ¿A dónde van a parar? No, pues quién sabe. Sí. Es la gran pregunta. Sí. El señor Munguía dice que en México la improvisación no permite transparentar el gran desperdicio de recursos. Sin embargo, la actual clase política solo se dispone al dispendio y al saqueo, sin atender los problemas torales de seguridad nacional, como la educación, la salud, la cultura de los mexicanos. Asimismo, reponer los bosques que tanta falta hacen a eliminar la grave polución que nos afecta a todos. Prometen un crecimiento anual del 4% del Producto Interno Bruto y tienen que recular a 2.5% o menos. Aquí es donde se ve la mediocridad y la ignorancia perversa de todos estos parásitos. Alejandro Rodríguez de Catepec dice que terminó la primaria en una escuela nocturna. Ahora los maestros faltan y falta. Tenemos puros títeres de gobierno. Berta Mercado nos invita a través del Buzón Ciudadano a reflexiones con el sociólogo Máximo Madonesi. Esto será el sábado 14 de junio a las 11:30 de la mañana en el Parque del Cartero de la Colonia Postal. Juan Hernández nos felicita por el programa y yo tengo un problema, dice, con el IMSS y mi pensión, ¿a dónde me tengo que dirigir? Bueno, pues pues al Seguro Social, porque no estás en el CONSAR, no tienes una de estas afores. Si tuvieras una afore, tienes que ir precisamente a la CONSAR para que pudieran darte una solución. O a las amafores, que son los amafores. A las amafores también. O a las amafiores. Amafiores. Son las Dice que tiene 75 años, no cotiza los últimos 2 años, pero desde hace 2 lo hago porque no me encuentran en el archivo. De veras, hay mucha gente que desapareció, es otro de los grandes fraudes, ¿eh? Y esto lo tiene que checar el Seguro Social. Desaparecen la gente, borran a la gente, ¿sí? Con una gomita lo borran y ya no existe. O sea, oye, pero estuve cotizando durante tanto tiempo, bueno, o los empresarios, o el empresario, tu patrón no pagó, o bien el Seguro Social te borró. No, si no pagó, ya acuérdate que el Seguro Social te embarga. Sí, eso sí. Eso de que no pagó. No, pero ¿sabes algo? Porque llevan muchas veces dobles contabilidades. Entonces hay gentes que hay personas que no las das de alta en el Seguro Social y así te la llevas hasta que te caiga una investigación, entonces tú ya pagas lo que deben. No, pero tarde o temprano los trabajadores por alguna razón acuden a una clínica, ¿eh? Ojalá que el señor tuviera su alta del Seguro Social. Así y es. con esa tiene. Claro. Dice don Rubén Pinto que está tan mala seguridad pública en el DF que hasta en el mejor hotel asaltan durante el día. Sí, lo del Four Seasons, qué pánico es. No, lo que te pasó a ti, que te los quitaron en la puerta del presidente. Así es, lo mismo. Ya hay una banda, yo creo que se dedica a eso, ¿no? A quitar relojes a las puertas de los hoteles de lujo. Bueno, y ayer a quien asaltaron es ni más ni menos que Carlos Rivapalacio, hijo del dirigente de los burócratas del mismo nombre, ¿eh? A Carlos Rivapalacio, que en paz descanse el padre, le gustaba mucho el juego. Sí. Y ahora el hijo pues tiene casas de juego con Krill y todo eso. Bueno. Se manejó muchas cosas con Krill, dice. Sí. Irma Pagaza dice, cuando el plantón en el Zócalo y Reforma en el 2006, una señora entró a la catedral a escuchar misa y en la playera de ella decía el nombre de AMLO. El cardenal Rivera la mandó sacar por lo que hicieron los manifestantes. Yo estoy presente en aquella ocasión, fue de otra forma, pero ya luego lo platicaremos. Dice el señor Tapia que el señor Cuauhtémoc Cárdenas culpa a López Obrador de dividir a la izquierda. ¿Y por qué no se hace un análisis que por envidia nunca le dio el apoyo a López Obrador? Saludos a todos. Dice, ¿qué cara va a poner el gobierno con los comentarios que hizo el expresidente Lula da Silva? De veras habló como dice el colega, con verdad. Lo que pasa es que usted es un político también. El momento mexicano fue un momentito, por favor. ¿Por qué? Porque está el mundial, tiene también que salir al quite de Vilma Ronsfeld, que también es de la misma runfla del mismo partido de él. Pero en fin, son políticos. Dice Maximiliano Valencia que la señora Lili hay un spot en el 088 y no sirve. Usted marca y sale un spot de fútbol. No sabía yo eso, que salió un spot del 088. ¿088? No, bueno, dice, pero nada de ayuda y seguridad. ¿No es el 039?
Yo creo que es el 039, 0. Ya hablamos de esa canción la semana pasada también, ¿verdad, Lía? Sí, hombre. Sí. ¿Sí? Es que lo estaba oyendo y se me quedó. Se te quedó grabada. Yo creo. Fíjate Pero, que eso de estos números de emergencia, si tú marcas el 060, que es para emergencias en el Estado de México, te remite de inmediato al Distrito Federal. Y una operadora, ya sabes cómo son los call centers oficiales, un momentito, y entonces esperas ese momentito, mientras tienes una emergencia, te están asaltando, hay un accidente, o lo que fuera, ¿ves? El momentito se hace eterno. Tardan 3 o 4 minutos. Eso es lo que quisiera Peña, que el momento mexicano fuera eterno, pero no, creo Pero el que en un momento se instante. acabó luego. El momento mexicano fue un instante. Hablaste de la CONSAR y me mandaron una serie de datos a manera de aclaración por la columna de la semana pasada, en donde se dieron a conocer las cifras sobre infraestructura, 280 y tantos millones que habían destinado a obras de infraestructura. Entonces me mandaron ahí una serie de datos que no hacen sino darnos la razón, porque resulta que la tasa promedio que le han pagado a los ahorradores es del 6 y piquito anual. En 17 años, según ellos, de los 2.200.000 y pico millones de pesos que existen acumulados en las cuentas de 51 millones de mexicanos, también según ellos, bueno, pues resulta que 900 y pico son comisiones. Y yo me pregunto, ¿qué no en los depósitos que hacías en los bancos a plazo fijo, como sucede con todos los ahorros para el retiro, en 10 años no te duplicaban la cantidad prácticamente? Ahora ya no hay nada de eso. Y el 6 y pico comparado con los porcentajes que te cobran de interés cuando pides prestado, pues es ridículo. También dicen que no solamente pues se destinan recursos para el apoyo de infraestructura, sino también para pequeñas y medianas empresas, con lo cual no hacen sino darles la razón cuando les hacen los grandes descuentos en sus cuentas a los ahorradores y simplemente les dicen cuando piden una explicación, pues perdimos. Ahora ellos hablan de una serie de términos y de facultades que les han otorgado. Nadie les está diciendo que son ilegales, pero todo lo que hacen en perjuicio de los que están conformando sus fondos de retiro, pues lo hacen abusando de sus cuentas, abusando de sus inversiones, de todo lo que para lo que consiguieron autorización, porque hablan también de que son decisiones tripartitas, patrón, gobierno y trabajadores. Y yo me quisiera preguntarles ¿a qué trabajadores los cuestionan o les piden autorización? ¿Cuándo han participado en algunas juntas representantes de los trabajadores y de cuáles trabajadores y quién les ha dado esa representación? Son tantas cosas. Lo que pasa es que cuando firma el trabajador su contrato, son contratos de adhesión. Entonces son contratos de letra chiquita y donde el trabajador autoriza a la Afore a poder hacer con su dinero cualquier tipo de operaciones. Sí, que es una salvajada. La semana pasada la bolsa subió 3.5% y cabría preguntarles a los señores de las Afores si este incremento de la bolsa se ve reflejado en las ganancias de los trabajadores. Evidentemente no. Lo único que se refleja son las pérdidas en la bolsa. Tiene la CONSAR 17 años. Oye, ya sería tiempo de que los ahorradores tuvieran una certeza sobre lo que va a ser su retiro, y no lo tienen, ¿eh? No lo tienen. No lo tienen, eso es cierto. No es cierto. Bueno, te vas al retiro con mucho menos de lo que ganabas en tu último salario. Lilia, se ha terminado el tiempo del programa, se fue rapidísimo, ¿eh? Sí, hombre, pero ya mañana nos vemos por la cabina. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, la agencia Al Momento. En los controles, Juan Carlos Pineda. En el soporte técnico, el ingeniero Gilberto García. Los asistentes de producción, don Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Yo soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor de lo mejor. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias, muchas tardes. Muy buen provecho les desea Lilia Arellano.